Hola jóvenes, espero que se encuentren bien. Y bueno, en esta clase lo que vamos a ver va a ser el repaso de análisis de mallas. Aquí, como me comentaron que estaban batallando con el análisis de nodos y análisis de mallas, pues bueno, vamos a hacer un repaso cortito, ¿verdad? Un ejemplo nada más. Y pues vamos a empezar. Aquí el circuito que vamos a analizar es este que está aquí. Y entonces pues son tres mallas, ¿verdad? Lo primero que tenemos que identificar son las mallas. Aquí tenemos malla 1, una malla 2 y una malla 3. Son tres mallas. Y una vez identificadas las mallas, pues hay que identificar la dirección de las corrientes. Aquí seguimos la convención de los signos, ¿verdad? Y entonces pintamos las corrientes en el sentido de las manecillas del reloj. Y así ya está I1, I2 y también I3, ¿verdad? Entonces, para el análisis aquí también hay otro detalle, aparte de la dirección de las corrientes, también tenemos que revisar cómo vamos a manejar las fuentes de voltaje y las resistencias, las caídas de tensión, si con signos positivos o signos negativos. Aquí yo lo que hago es que lo manejo como en este caso esta fuente de 7 volts, hablando respecto de la corriente 1. Aquí la corriente 1 viene hacia arriba, entonces fluye del menos al más, entonces es una elevación de tensión, ¿verdad? Se aumenta el voltaje, entonces lo tomo como un voltaje positivo. Y en las resistencias pues los tomo como caídas de tensión, como voltajes negativos, ¿verdad? Entonces hay que tomar bien esas consideraciones. Ahora, otra forma para que sea sencillo es que si la corriente sale por el lado positivo, la fuente va a ser positiva, ¿verdad? Las resistencias pues son caídas de tensión en ese sentido, entonces van a ir de más a menos. Entonces va a salir la corriente por el lado negativo y va a ser una caída de tensión, o sea, con un negativo, ¿ok? Entonces ya una vez platicado esto, estableciendo esas bases, esas convenciones, pues hay que empezar con el análisis del circuito. Muy bien, entonces pues vamos a aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff, son mallas, aplicamos la ley de voltaje de Kirchhoff, aquí vamos a ponerlo, aplicamos ley de voltaje de Kirchhoff en la malla 1, ok, entonces aquí una vez que aplicamos esto, vamos a ver, entonces en ese sentido, pues lo primero que tenemos es la fuente de voltaje de 7 volts, entonces aquí yo tengo 7 y luego tengo la caída de voltaje en la resistencia, entonces lo voy a poner primero así, menos el voltaje en la resistencia de 1 ohm, y luego sigue aquí una fuente de voltaje, entonces va de más a menos, la corriente sale por el lado negativo, entonces esto lo voy a poner como menos 6 volts, y luego está la otra corriente, y aquí está la otra resistencia, perdón, que es otra caída de tensión, entonces aquí voy a tener menos el voltaje en la resistencia de 2 ohms, y todo esto lo igualo a 0, ok. Entonces aquí pues empezamos a sustituir valores, ¿verdad? Tenemos nosotros que es 7 menos el voltaje en la resistencia 1. Por aquí el voltaje es corriente por resistencia, ¿verdad? Entonces, pero aquí fluye la corriente 1, que es la que tenemos como referencia, y luego tenemos en sentido contrario la corriente 2. Entonces aquí nosotros vamos a tener I1 menos I2 por 1 ohm, ¿verdad? Esa va a ser nuestra primera corriente, I1 menos I2 por 1 ohm, y luego tenemos menos 6 de la fuente y menos el voltaje en la resistencia 2. El voltaje en la resistencia 2, pues volvemos a hacer lo mismo y vamos a tener en este caso I1 menos I3. I1 es la que tenemos de referencia y luego I3 pasa en sentido contrario, entonces tenemos I1 menos I3. Y esto va a ser igual
a 0. Muy bien, entonces si reacomodamos términos, tenemos aquí, vamos a juntar las I1 y luego las I2 y luego las I3. Entonces, aquí tengo 12, aquí es I2. I2, ¿verdad? I1 menos I2 por 1, ok. I1 menos I3, ok, está bien. Ya estaba ahí cometiendo un pequeño error. Ok, entonces tenemos aquí primero I1. Aquí me faltó el 2 también. Esto está multiplicado por 2. Ok, entonces tenemos menos I1 menos 2 veces I1. O sea que tenemos aquí menos 3 I1. Menos 3 I1. Aquí tenemos 1 y aquí tenemos otro. Menos y multiplicado por 2. Menos 3 I1. Y luego vamos a juntar ahora las I2. En I2 nada más tenemos esta de aquí. Entonces aquí, pero está con un signo menos, entonces es más I2. Aquí vamos a tener más I2 y ahora I3. También solamente tenemos una sola I3, que es menos, y aquí es menos, entonces es más 2 veces I3, ¿verdad? Y aquí ya lo igualamos con el 7 menos 6, esto es igual a 1. Y entonces aquí, pues ya tenemos nuestra primera ecuación. Esta es nuestra ecuación 1. Muy bien. Ok. Bueno, por aquí es 7 menos 6 es 1, ¿verdad? Pero está de este lado, está sumando, hay que pasarlo restando. Aquí está mal un signo. Aguas con los signos. Luego andamos ahí sufriendo con los signos, ¿verdad? Bueno, entonces ya tenemos la primera ecuación y vamos a aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff en la malla 2. Ok, entonces aquí pues tenemos el voltaje en la resistencia de 1 ohm. Entonces aquí yo pongo voltaje en la resistencia de 1 ohm. Menos, son caídas de tensiones, menos voltaje de resistencia de 1 ohm, menos el voltaje en la resistencia de 2 ohms. Entonces pongo BR2, ¿verdad? El voltaje de la resistencia de 2 ohms. Y también tenemos aquí menos el voltaje en la resistencia de 3 ohms. Y esto tiene que ser igual a 0. Muy bien. Ok, entonces aquí le voy a poner otro espacio. A ver si sí cabe todo, ¿verdad? Tenemos que esta ecuación ya. Entonces, aquí es el voltaje en la resistencia de 1 ohm. Y entonces aquí, como estamos ya en la malla 2, tenemos referencia a la malla 2, entonces tenemos 1 por I2 menos I1. Entonces escribimos 1 por I2, por la corriente 2, menos la corriente 1. Entonces aquí que no se nos olviden los signos, ¿verdad? Porque lo tenemos con menos, hay que ponerle su menos. Ok, y entonces sigue la resistencia de 2 ohms. Y aquí vamos a tener, como es una caída de tensión, pues yo lo voy a poner como menos 2 y 2. Entonces aquí pongo menos 2 y 2. Ahí está. Ok, sigue la resistencia de 3 ohms. También es una caída de tensión, entonces pongo muy menos, porque luego se me olvida, ¿verdad? Aquí lo tengo ya, menos B3, menos el voltaje en la resistencia de 3 ohms. Y aquí voy a tener I2 menos I3, porque esta es mi referencia, entonces tomo I2 menos I3. Entonces tengo 3 por I2 menos I3. Y aquí ya tengo que esto es igual a 0. Muy bien. Entonces aquí volvemos ya lo que sigue, pues es agrupar. Agrupamos I1. Vamos a ver cuántas I1 tenemos. Aquí solamente tenemos esta de aquí, ¿verdad? Ese I1. Entonces aquí, si yo lo pongo, que este menos con este menos, va a ser I1 solamente. I1. Ahora voy a agrupar las corrientes 2.
que son negativas, ¿verdad? Tengo aquí 1 y 2, y aquí tengo otra, son 3 las que tengo aquí, ¿verdad? Son 3 mallas, tengo que tener 3, entonces tengo esta de aquí, tengo esta de aquí, y tengo esta de aquí, son 3, entonces tengo menos 1 y 2, menos 2 y 2, ya son menos 3 y 2, y menos 3 son menos 6 y 2, entonces aquí ya le pongo menos 6 y 2, ok. Ahora sigue y 3, entonces tengo 1, 3, 6, menos 3, ok. Y ahora sigue y 3, menos y 3, ¿verdad? Y aquí tenemos que es menos y menos es más, y tengo entonces más 3 y 3. Entonces pongo más 3 veces la corriente 3. Y esto pues es igual a 0, ¿verdad? Y entonces aquí ya tenemos nuestra segunda ecuación. Ya tenemos nuestra segunda ecuación, ¿verdad? Muy bien, ¿verdad? Entonces ya tenemos la ecuación 1, tenemos la ecuación 2, nos falta la ecuación para la malla 3. Vamos a llevarnos este para allá. Vamos a copiarlo, control C, aquí lo pongo, control V, tú quítate, y aquí está, ¿verdad? Y entonces ahora vamos a poner nuestro cuadrito de texto. Aquí vamos a aplicar ley de voltaje de Kirchhoff en la malla 3. Ok. Y aquí pues vamos a empezar con la resistencia de 2 ohms, ¿verdad? Tenemos aquí la suma de voltajes. A ver, salió una emergencia. Muy bien, entonces pues vamos a empezar con la suma de voltajes en la malla 3, y tenemos que las resistencias, como dijimos, son caídas de tensión, entonces tenemos menos el voltaje en la resistencia 2, y aquí tenemos que esta fuente pues es una elevación de tensión con respecto a la corriente 3, ¿verdad? Entonces tenemos aquí más 6 volts, y luego tenemos en la resistencia 3 pues es una caída de tensión, ¿verdad? Entonces tenemos menos el voltaje en la resistencia 3, y luego sigue la resistencia de 1 ohm. Entonces también pues es una caída de tensión, voltaje en la resistencia de 1 ohm, y esto pues es igual a 0. Ok, entonces ahora vamos sustituyendo, ¿verdad? El voltaje en la resistencia 2 viene siendo aquí menos 2, y tenemos ahora, como I3 es nuestra referencia, vamos a tener I3 menos I1. Entonces es menos 2 que multiplica a I3 menos I1, ¿verdad? Y luego pues está nuestra fuente de voltaje, que son más 6. Y luego tenemos también nuestro voltaje en la resistencia 3. Entonces vamos a tener aquí menos 3 que multiplica a I3, que es nuestra referencia, ¿verdad? Estamos en la malla 3, entonces es I3 menos I2. Aquí bien sencillo, I3 menos I2. Ahí está, I3 menos I2. Y luego sigue el voltaje en la resistencia 1, pues también es una caída de tensión, y aquí solamente tenemos una corriente, y entonces es una vez I3, entonces nada más ponemos I3, ¿ok? Y esto es igual a 0. Entonces aquí otra vez volvemos a reagrupar términos, ¿verdad? Primero I1, tenemos solamente este I1, y es menos, está multiplicado por 2, entonces es 2I1, y es menos, por menos, pues da más, ¿verdad? Entonces aquí tenemos 2I1, 2 veces I1, y luego la corriente I2, solamente tenemos un término también, entonces aquí también es negativo, este es negativo, entonces aquí vamos a tener más 3 I2, más 3 I2. Vamos a ponerle el espacio para que se vea bien, más 3 I2. Y luego vamos a agrupar las I3, ¿verdad? Tenemos una aquí,
tenemos otra y otra. Son 3 mallas, tenemos que tener 3 veces y 3. Entonces aquí es menos 2 y 3, menos 3 y 3, ya son menos 5 y 3, menos y 3 son menos 6 y 3, ¿sale? Entonces aquí tenemos menos 6 y 3, y esto va a ser igual a, este está sumando, pues pasa restando, ¿verdad? Igual a menos 6. Entonces nos queda 2 y 1, más 3 y 2 de aquí, y sumamos y 3, menos 2 y 3, menos 3 y 3, con menos y 3, pues nos da menos 6 y 3, y esto nos va a dar igual a menos 6. Y entonces aquí ya tenemos nuestra ecuación 3. Muy bien. Ok, entonces ya tenemos nuestras 3 ecuaciones. Ahora pues vamos a agruparlas, ¿verdad? Nos venimos aquí al principio, donde tenemos esta de aquí. La voy a agarrar hoy. La voy a agarrar y copiar. Entonces aquí es control C. Esta también. Le voy a poner control C. Me llevo las dos de una vez. Me las voy a llevar hasta acá. Control B. Ahí están las dos. Y me falta esta de aquí. Agrupo mis ecuaciones. Control C. Control B. Ahora, ok, aquí ya tenemos nuestro sistema de ecuaciones. Como saben, pues ya ustedes son expertos en resolver ecuaciones ecuaciones simultáneas, ¿verdad? Y aquí, pues bueno, lo podemos hacer rápidamente. Podemos llevar este sistema de ecuaciones a su forma matricial. Vamos a llevar este sistema de ecuaciones a su forma matricial. Vamos a poner una formulita ahora sí. A ver. Vamos a poner aquí la fórmula para los arreglos matriciales. Aquí está. Matriz, quiero una de 3 por 3. Pero antes de eso. ¿Cómo si me dice que es aquí? Ok, vamos a ver. Ahí está mi arreglo de 3. Entonces aquí yo tengo, aquí va, vamos a ponerle los valores. Aquí es menos 3, y luego sigue 1, y luego sigue 2, y luego ya de la ecuación que sigue pues es 1, y luego sigue menos 6, y luego más 3, luego está 2, y luego 3, y luego menos 6. A ver si le pone o no le pone los corchetes. A ver, vamos a ver esto. A lo mejor tenía que haberlo hecho. A ver esto como... Vamos a marcar todo. Hacerle así. Según yo, así debe de hacerlo rápidamente. Pues no, ¿verdad? No lo hizo, pero aquí voy a poner control C. Aquí le pongo control B. Y caso resuelto. Ahí está. Entonces aquí ya le pongo esta. Ahora vamos a poner la otra matriz. Vamos a ponerle sus corchetes primero para no estar batallando. Detallitos, ¿verdad? Detallitos. Ahí está. Entonces aquí pongo ecuación, le pongo su corchete. Ahí está. Y entonces aquí tengo que hacer otra matriz de este tipo. Creo que le puse muchos. 3, solamente quiero 3 elementos ahí. Ok, entonces me voy al primero. Y aquí voy a tener menos 1. No, estas son las corrientes. Este es I1. Este es I1.
luego me voy con la segunda, que va a ser I2, y la tercera es I3. Muy bien, entonces ahí ya vamos a tener la multiplicación, esto va a ser igual, y tenemos que ponerle otra vez ¿por qué me cambia el formato? Bueno, vamos a ponerle ahí, quiero la ecuación, y aquí quiero el corchete otra vez, ¿verdad? Pongo el corchete, pongo la matriz, y aquí tenemos una matriz, ándale. Hay que practicar más. Ahí está la matriz. Y entonces aquí ya son los resultados, ¿verdad? Aquí voy a tener menos 1, aquí tengo 0, y aquí tengo menos 6. Ok, entonces ya está, nuestro sistema de ecuaciones ya está pasado en forma matricial. Y entonces, usando la regla de Cramer, si yo vuelvo a utilizar las formulitas, y lo puse así para que fuera más fácil, entonces aquí yo le pongo la ecuación, y yo tengo que I1, le voy a poner el operador de aquí para que no me cambie el formato, va a ser igual a la división, ¿verdad? Es la división, y aquí yo voy a copiar esta de aquí, que va a ser casi igual. Aquí le pongo control C, a ver si sí, control V, aquí tengo la matriz esta de aquí, ¿verdad? Menos 3, 1, 2, 1, menos 6, 3, menos 2, 3 y menos 6, pero tengo que sustituir estos 3 en esta primera columna, ¿verdad? Ah, no me le puso los corchetes, bueno. Bueno, mejor lo cambio normalito. Aquí va a menos 1, el segundo es 0, es 0, y este de aquí es menos 6. Hay que quitarle 2, menos 6. Entonces aquí ya tengo el primer determinante. Aquí para el segundo vamos a ponerle lo del determinante, ¿verdad? Porque si no, no va a salir. Aquí en corchete, ¿dónde está el determinante? Aquí está. Ahora sí. Entonces aquí pues vuelvo a copiar esto de aquí. Ah, creo que no me salió. Mejor lo copio de aquí, tal cual. Control C, control V. Ahora sí, ¿verdad? Tengo el determinante. También tiene que ser determinante. Según yo, tiene que ser. Aquí ya sé cómo se le control X. Los corchetes. Por aquí estaba en control V. Ahí está, ¿verdad? Entonces en la primera columna sustituyo el resultado para obtener I1, y pues ahora lo voy a poner de aquí, ¿verdad? Ese es I1. Para I2 pues lo voy a copiar para no tardarnos tanto. Control C, control V. Aquí voy a tener suprimir I2, y ahí va a ser I2. Esta de aquí pues lo vuelvo a copiar, lo voy a poner aquí porque va a cambiar, menos 3, y voy a poner aquí en de aquí, lo suprimo, y aquí voy a tener menos 1, en el que sigue voy a tener 0, dije 0, 0, y en el de abajo voy a tener menos 6. Ese es para obtener I2, se sustituye en la columna de I2, la que corresponde a I2, y entonces volvemos a copiarlo, ¿verdad? Control C, control V, y aquí ya vamos a obtener para I3, entonces aquí me voy a traer aquí luego, aquí arriba, y ahora resultado los voy a sustituir aquí en
en la tercera columna. Menos 1, 0 y menos 6. Creo que sí está ahí menos 6. Menos 1, 0 y menos 6. Ok, entonces pues hay que resolver estos determinantes, ¿verdad? Ya resolviendo estos determinantes, pues ahí ya se los dejo. Ya lo que nos interesaba era el desarrollo para obtener las ecuaciones. Ya obtuvimos las ecuaciones y lo que falta nada más es obtener el resultado de estos determinantes. Sí, ¿verdad? Entonces para obtener desarrollamos los determinantes y pues nos va a dar que este es el resultado. Aquí nos tiene que dar que I1 es igual a 3 amperes, I2 es igual a 2 amperes y que I3 es igual a 3 amperes. Entonces, pues bueno, solamente hay que hacer el determinante para llegar a estos valores, ¿sale? Bueno, entonces hasta aquí el ejemplo, el breve ejemplo de repaso para análisis de mallas. Y aquí lo importante es que recuerden, ¿no?, la convención. Si es en lo que están batallando, a lo mejor en lo que están batallando es en la convención que están utilizando en las caídas de tensión. Entonces una forma segura es establecer las corrientes, ¿verdad? Todas en el sentido de las manecillas del reloj. Ponen las corrientes en el sentido de las manecillas del reloj, y ya que las tienen así, pues si sale por el lado positivo, el voltaje es positivo y todas las resistencias, todas las impedancias que estén ahí se consideran como caídas de tensión. Entonces todas estas van a ser con signo negativo y dependiendo de la fuente, en este caso aquí para I1, sale por el lado positivo, es 7, que está aquí, y sale por el lado negativo, pues es menos 6. Entonces ya con eso no hay pierde, no se pueden equivocar. Y pues cuidado ahí al estar haciendo la manipulación, ¿verdad? Que es donde uno se equivoca con los signos. Y pues ya de ahí establecer las tres ecuaciones o las ecuaciones según las mallas y entonces resolver por el método que a ustedes más les guste. La regla de Kramer es sencilla y sirve para muchos, ¿verdad? Lo único que hay que hacer es obtener los determinantes. Ok, bueno, les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho, espero que este video les haya servido para aclarar sus dudas y nos vemos en una próxima clase.